Soy Miguel, desde La Mancha, tierra de Don Quijote, y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! Todo gobierno tiene un doble objetivo. Uno, el dominio sistemático y legalizado de la clase dirigente sobre el pueblo explotado. El otro es la conservación de sus privilegios estatales exclusivos y de su personal. Empezaremos a ser libres cuando dejemos de creer en soluciones que nos prometen algo mejor de lo que nosotros mismos podríamos lograr. Una sociedad anarquista y libre. Recordad, amigas, los que luchan no votan. Todo poder encarna la maldición y la tiranía, por eso nos declaramos anarquistas. Salud, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos un nuevo magazine, Vive y Lucha. Esta semana nos acompañan Mario, David, Aitor, la compañera Natalia y al micrófono ahora Jonas. Recordamos nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram Radio Tirso Libertaria y nuestro canal en YouTube Radio Tirso Libertaria y las cuentas de Instagram y de Facebook, así como Twitter @Radio Tirso, desde donde podéis escuchar todos nuestros programas, para que sigáis enviando vuestra música y lo que queráis. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha.
Bueno, sabe, Natalia, me ha escrito mi prima del pueblo un WhatsApp y me pone: un camión atropellado a tu gato. Entonces, claro, la he llamado porque le he dicho: hombre, esta forma de dar las noticias puede resultar un poco traumática. Entonces, bueno, pues por ejemplo le he explicado. Primero me pone su mensaje, dice: Mario, tu gato se ha escapado de casa. Entonces yo ya me voy un poco preocupando, ¿no? Luego me pone otro mensaje: Mario, tu gato se ha subido a un árbol. Y ya, pues oye, te vas preparando, oye, ¿qué le habrá pasado? Está en el árbol. Y ya para terminar me pone su mensaje: Mario, tu gato se ha caído del árbol y le ha atropellado un camión. Entonces no es tan impactante, ¿verdad? Mira, me está sonando un WhatsApp. Mira a ver qué pone, Natalia, el WhatsApp. Pues mira, Mario, pone que tu padre se ha subido a un cerezo. Bueno, ya está aquí el Otoño Libertario, un evento que se celebra año tras año donde nos esforzamos por proponer debates y dar visibilidad a las luchas actuales y a las luchas pasadas. Tenéis toda la información en www.cntmadrid.org. Y arrancamos el Otoño Libertario el sábado 12 a las 6 de la tarde con una charla-debate con posterior visualización del documental Tratamiento para Todos, la lucha de la plataforma de afectados por la hepatitis C. A las 8 de la tarde después, un coloquio y debate que trata de ¿dónde está la pedagogía libertaria? Y el domingo 13 a las 6:30, la obra de teatro El hombre que caminó sobre la utopía, de Salvador Seguí. Bueno, hoy ha empezado una huelga en la sanidad, ¿verdad? En la atención de urgencias, aquí en Madrid. Y claro, vemos que el presupuesto que estaría destinado para contratar a nuevo personal sanitario, pues se dedica para pagar la deuda millonaria por la construcción del Hospital Zendal. No solo esta deuda, sino también llevamos pagando desde la época de Esperanza Aguirre la construcción de 8 hospitales de gestión privada, que sabemos que hay una deuda a 30 años, todo esto hay que pagarlo. Y claro, desde luego, si alguien se pone malo, pues puede ir siempre a los bares que están abiertos. Bueno, han sacado esta semana pasada la momia del asesino Queipo de Llano de la Catedral de Sevilla. Creo que has estado por ahí, ¿no, Natalia? Ahí está, viendo la exhumación. Viendo la momia, sí. Bueno, pues un acto de dignidad y reparación para las víctimas del franquismo. Para los que hablan de venganza, les decimos que venganza sería tirar la momia en una cuneta, ¿verdad? Indígenas de Brasil piden a la Unión Europea que proteja todos los ecosistemas. La Unión Europea quiere garantizar que los productos agrícolas que importa no estén vinculados a la deforestación de los bosques tropicales. Bueno, esto parece un chiste, ¿no?, que diga esto de la Unión Europea. Suena a broma, teniendo en cuenta que la deforestación por cultivos o el envenenamiento de agua por parte de Florentino Pérez está arrasando en Latinoamérica, ¿verdad, Natalia? Sí, bueno, ya está, lo que quieren es intentar garantizar esto, pero bueno, pues ya está, simplemente con decir que no es posible, pues, en fin. Como siempre, mandamos un abrazo a nuestra radio hermana, Radio Alegría Libertaria. Bueno, pues como siempre vamos a dar paso a Natalia con su poesía, que desde luego tiene un arte tremendo. Adelante, Natalia. Promesa de desarrollo, posibilidad de evolución, solo circunvoluciones, miedos primitivos y alguna nueva conexión. Ideas encerradas que no aportan solución, inocencia abandonada, palos en la memoria y presión en el exterior.
cerebro condescendiente, egolatría y sin razón, discursos vacíos, mirada perdida y vacío el corazón. Convicción de desarrollo, conciencia de evolución, y en el más profundo olvido, caverna, vecino, naturaleza y opinión. Pensamientos que no llegan, sociedad y adaptación, cuánto más y más y más, dónde las pausas, retroceso y confusión. Obligada a la apariencia, negada contemplación, amor atrofiado, alma seca, anulada la construcción, vidas inertes en el tablero, orden en plena floración, autómatas mezquinos, parásitos avaros, con corteza hacia el interior. Tristes juguetes rotos, acabada la ilusión, rasgados los trapos y colmado el relleno de soledad, ansia, odio y destrucción. Muchas gracias, Natalia. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que esperemos que os guste mucho, ¿no? Que es cómo creemos nosotros que sería una sociedad con anarquía, ¿verdad? Vamos a explicar cómo sería vivir la anarquía. Bueno, la filosofía que la evolución del pensamiento ha convertido en sociología escribió una doctrina fuera de las leyes y de las conveniencias burguesas. La igualdad ante la ley se ha convertido en igualdad ante la vida. La libertad que acaba donde empieza otra se ha convertido en una libertad continua, amparada por el deber y la necesidad que todos sentimos de ser libres y de que lo sean los demás. La sociología actual, al acabar con los intereses de clase, pues ha acabado también con la libertad de clase. Y es lo que nosotros estamos luchando, porque esto no pase, claro. Si acabamos con los privilegios individuales y colectivos, como pretende el socialismo moderno, ¿verdad?, y desinteresado, acabamos con aquella libertad que acaba en uno y empieza en otro. La ideología sin intereses de clase ni particulares no puede coartar la libertad de uno para que a renglón seguido vaya la de otro. Esto no puede ser. Si el interés es un interés particular, no podría hacer uso de la libertad para perjudicar a un tercero. Yo creo que esto lo tenemos claro todo, ¿verdad? Bueno, esta es la libertad anarquista, y no decimos la socialista, porque la socialista sostiene aún el interés privado, al sostener la existencia de una clase privilegiada que ha de ejercer el poder. Esto es la dictadura a favor de sus principios, que no son ni pueden ser los de la humanidad. Desde el momento que la evolución de la filosofía ha llegado a concebir un ideal para todos los hombres y mujeres, desaparece la libertad y el interés de clase. Este es nuestro caso. Por vivir en una sociedad que no asegura la libertad de nadie, nos hemos de pasar el tiempo pensando cómo engañar al prójimo. Y es inútil que digamos: la libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Esta es una frase recurrente, ¿verdad?, que oímos continuamente. Esto no es así. La libertad ha de ser para todos. La ley ha de ser para todos. Lo que no quieras para ti no has de quererlo para otro. Contra todas las máximas y los deseos más o menos justos, las conveniencias más o menos amañadas, está la necesidad social que al dejar inaugura la vida de todos. A todos nos obligó a conspirar contra el semejante, burlando leyes y burlando preceptos y burlando moralidades, ¿verdad? Somos malos porque tenemos necesidad de serlo y no por el placer de serlo. Somos malos porque en el mal está nuestro bien. Cuando nuestro bien esté en el bien de todos, la idea del mal ajeno por el bien propio se irá alejando de nuestras cabezas. Y así como ahora somos malos por necesidad, entonces seremos buenos por necesidad también, claro. La cuestión está en que esta bandera de emancipación humana no la pleguemos ni la arrinconemos por ningún otro. Es la nuestra y además la del tiempo en que vivimos. Antes que nuestro programa de vida, no hemos de ensayar ningún otro, porque todos están bien ensayados y todos dieron mal resultado. Esto ya lo hablamos, ¿verdad? Hace tiempo que hemos vivido el capitalismo, hemos vivido el comunismo, el socialismo, y todos son sistemas que han fracasado, porque las pruebas están en la realidad. Por eso aspiramos a vivir una sociedad en anarquía.
Y además recuerdan con nuestras condiciones morales y con nuestro sentido de la vida. Ni república, ni democracia, ni dictadura, ni socialismo. Anarquismo, igualdad económica, libertad sin poder, libertad como una consecuencia del interés general. ¿Cuánto simboliza un poder? Es desigualdad, privilegio y tiranía. La vida y la libertad están en el trabajo y en la naturaleza, claro. No necesitamos otra cosa. De esta suerte ni habrá libertad opuesta o la del otro, ni tendremos que prevenirnos contra nadie. Y conviene que tremolemos siempre nuestra bandera y que practiquemos cuanto antes nuestro programa para quitarnos la esclavitud, la pobreza y el engaño. Adelante, Natalia. Pues continuamos, Mario. ¿Qué es lo que queremos los anarquistas? Aspiramos los anarquistas al establecimiento de una sociedad de hombres y mujeres iguales ante la vida, ante el derecho y ante la ciencia. Se ha dicho, lo dicen los tontos y los tunos y lo repiten los sabiondos, que los anarquistas pretendemos el imposible de cambiar la naturaleza humana al querer que todos los individuos tengan la misma inteligencia. Tal disparate solo nos lo pueden atribuir los tontos y los vivos. Los tontos porque no tienen capacidad intelectual bastante para comprender nuestras ideas, y los vivos porque creen que no les convienen. Queremos a los hombres y mujeres iguales ante la vida y mezclándolos con la vida misma. La naturaleza no señala honor ni deshonor a favor de ningún nacido. Todos nacemos y morimos de igual manera. Y además nacemos y morimos solos. La salud tampoco señala diferencia a favor de ningún nacido. Un mismo remedio sirve para una misma enfermedad, padézcala quien la padezca, lo mismo pobres que ricos. Los agentes naturales igual sirven a la economía vital de un afortunado socialmente que de un desafortunado dentro de la actual sociedad. La vida no hace manifestación alguna a favor de unos ni en contra de otros. Por esto, nosotros queremos la igualdad ante ella. Pugnamos por la igualdad ante el derecho, estimando derecho las costumbres y las libertades públicas. En realidad, no hay derecho en tanto se entiende por unas condiciones sociales emanadas de las leyes escritas. El derecho está en la vida y nace cuando nace uno. Nadie quiere estar mal, nadie se queja de estar bien. Si la sociedad uniera todas las conveniencias y todos los intereses en el bien general, ¿por qué habría de empezar una libertad donde termina otra y por qué una libertad habría de existir en pugna con otra? Admitamos la diversidad de caracteres y aún contrarios entre sí. Los caracteres opuestos solo chocan cuando están obligados a permanecer juntos. Cuando no lo están, se separan y en paz. Salen buscando simpatías y afinidades. Es la ley universal que se manifiesta hasta en los cuerpos físicos. Se funden los semejantes. Los dispares se repelen, y en una sociedad bien organizada a nadie se le obligaría a vivir con un carácter encontrado. Por otra parte, en la diversidad de caracteres interviene de par mucho la sociedad. La naturaleza es varia en la forma y en los colores. En el fondo de las razas no es tan variada. La vida tiene diferentes manifestaciones. Lo que pasa es que la sociedad altera y perturba muchas veces estas leyes naturales. No hay más que ver la influencia que ejerce en los ánimos la mala a la buena fortuna social. Una noticia contraria al interés de uno altera su habitual carácter. Un cambio de fortuna en sentido favorable nos hace joviales y alegres. Cuando la noticia es contraria, nos pone de mal humor y convierte en agrios los caracteres más joviales. Otro aspecto del asunto, ¿verdad?, que discutimos se encuentra en la salud. ¿Estamos alegres o serios? ¿Somos optimistas o pesimistas según la salud que gozamos y según nuestra situación económica? Con salud y bienestar económico no hay mal humor ni malos caracteres, ¿verdad? Y es cuestión de pensar que la naturaleza no produce ricos ni pobres ni enfermos. No hay más que variedad que la que nos impone la herencia en bien o en el mal, pero siempre desde el punto de vista social, es decir, la sociedad con su mala organización deja su herencia en los nacidos. Claro, tenemos que aprender siempre de la naturaleza, ¿no? Ahí es donde está el verdadero equilibrio y es como deberíamos llevar nuestra sociedad. La naturaleza, hemos dicho, que produce fenómenos, pero no enfermos. Y aún hay quien dice que los fenómenos no se dan más que en los animales domesticables, es decir, más o menos socializados. Es la esclavitud la que produce las enfermedades y el fenómeno en los animales, ¿verdad? Podemos decir que toda enfermedad es de orden social y que lo es también todo mal carácter.
aún el heredado, porque las desgracias y las penas forman su hábito que a la postre, de generación en generación, se convierte en fisiológica, como cualquier otra enfermedad. Si en una sociedad bien organizada no puede haber enfermos del espíritu ni del cuerpo, tampoco puede haber el mal de la desaveniencia ni el de la lucha cuando a nadie se obligue de por vida, ni de por un día, y cuando no queremos por interés particular que haya este mal, claro. Claro que los males del cuerpo, como los males del alma, perdurarán a través de la sociedad de bases justas y de intereses generales, pero cada día la salud será mayor y cada día, por consiguiente, mayor la libertad y la armonía social. Con la igualdad ante la ciencia no queremos decir igualdades de educación ni de capacidad. Nunca hemos dudado de que las inteligencias son diferentes y que, por tanto, no han de recibir la misma educación no teniendo la misma capacidad. Esto es lógica pura, claro. Que es un ceporro, no le vas a poner a aprender, digamos, ciencia, ¿verdad? Bueno, relativo. Bueno, igual sí, efectivamente, como... En el gobierno, la clase de políticos que tenemos. Bueno, pero eso es verdad que es lo que tendríamos que tender a evitar. Pero claro, ya no el ceporro por el ceporro, pero efectivamente si a una persona se le da bien un campo, lo ideal es que pueda desarrollarse en este campo que a él le gusta y que le va a permitir desarrollarse y no obligarle a hacer algo que no quiere o que no tiene capacidad para afrontar, porque de ahí generan ya las frustraciones, las negatividades. Claro, y desde luego lo que no hay que dejar es que ceporros estén en el Congreso de los Diputados, ¿verdad, Aitor? Bueno, decimos igualdad ante la ciencia en el sentido de que los individuos han de ser educados según sus facultades en grados iguales. Para nosotros no hay inteligencias superiores ni inferiores. No hay profesiones superiores ni inferiores. De lo necesario a la vida no se pueden hacer categorías, ni siquiera profesiones altas ni bajas. Cuando uno hace con desagrado una profesión, ha de cambiarla por otra, lo mismo que si fuese un vestido. Claro, esto antes creíamos que era más posible que ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad, Natalia? Tenemos que muchos estar en las profesiones que podemos y no es lo que querríamos. Sí, precisamente de ahí los males sociales y estas enfermedades sociales como la ansiedad y el estrés, precisamente por esto, por no tener la libertad de poder decidir un cambio en el que poder desarrollarte, porque al final, por el sistema de esclavitud en el que estamos integrados, te toca lo que te toca y te toca aguantar o morirte de hambre. Exactamente, así es. Y es que, claro, lo que cansa hay que dejarlo y renovarlo, porque lo que se hace con pena se hace mal, y como si fuese un castigo. Es preciso hacer una sociedad múltiple en sus aplicaciones, no un especializado en una sola aplicación. Queremos la libertad ante la ciencia para que se quede en ella el que esté bien, con la libertad de marcharse cuando esté mal. Es más, para nosotros, eso de las profesiones liberales ha de ser lo último de las profesiones, diríamos lo superfluo de las profesiones, diríamos también lo trivial y el entretenimiento de la vida. Ni ha de haber categorías dentro de la ciencia, ni ha de haberlas dentro de ninguna producción. Todo se hace bien cuando se hace a gusto y todo se hace mal cuando se hace a disgusto. Bueno, queremos una constitución de un hombre y una mujer que sean asistidos en todas las virtudes de la naturaleza y de todos los apoyos de la sociedad. Un hombre y una mujer que jueguen siempre, porque el único deseo que ha de inspirarle es la confianza de sus semejantes y estar bien, equilibrados y en fuerzas y facultades. Hemos de gozar de los beneficios sociales sin más ley que las personas llevamos dentro de nosotros mismos, ni más obligación que la de que le imponga su amor a sus semejantes, de quien no habrá que recibir agravios porque no se verá obligado a perjudicarles para vivir mejor, como ahora acontece. Bueno, os dejamos con música de Wojo.
comprendes todo este lío, si no has jugado, ¿cómo has perdido? ¿Cómo has perdido tú? ¿Cómo has perdido tú? ¿Cómo has perdido tú? Dejar el curro es cosa de loco. Si no trabajas por ahí no eres nadie. En el currero las horas no pasan y cuando sales dejas todo en la calle. Cuando en tu boca no encuentras palabras, es imposible decir lo que sientes y no comprendes todo este lío. Si no has jugado, ¿cómo has perdido? ¿Cómo has perdido tú? ¿Cómo has perdido tú? ¿Cómo has perdido tú? Si el jefe grita, vas y te callas, siempre aguantando las mismas batallas. Veo que estás un poco acelerado, esta noche ya vas 5 rayas. Rascas el fondo de tu bolsillo, vaya putada está canino. Y no comprendes todo este lío. Si no has jugado, ¿cómo has perdido? ¿Cómo has perdido tú? ¿Cómo has perdido tú? ¿Cómo has perdido tú? Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, que es un grupo de Telegram que está muy animado, con debates, charlas y bastantes publicaciones que os pueden interesar. Adelante, Natalia. Pues seguimos hablando de las puertas del anarquismo. Hemos constituido una sociedad de hermanos al constituir una sociedad de iguales en todos los aspectos de la existencia humana. No hay hombre superior a otro, porque todos son igualmente útiles y todos dan lo que buenamente pueden al bien común. Por otra parte, la sociedad, el conjunto de todos los hombres y mujeres, no necesita ni quiere más. Tenemos un principio de vida, la actividad, principio que ha de ejercerse, no ya por necesidad social, sino también por necesidad vital e individual. Si vivimos es porque actuamos, y pudiendo actuar con gusto, no hemos de dejar de actuar. De manera que el temor al abuso y a la holganza es un temor antinatural y anticientífico. Podemos acercarnos a la sociedad anarquista sin temer que choque con ninguna de las condiciones humanas, aunque choque con todas las condiciones sociales. Porque la sociedad es una organización mudable, la vemos cambiar ante nuestros ojos. La humanidad es una cosa eterna, y si no lo fuere, escaparía, o los cálculos serían mucho más lejanos. ¿Cómo acercarnos a las puertas de esta sociedad solidaria y libre que hemos señalado? Hay un hecho de conveniencia colectiva, hecho natural, en cuya formación no entra más causa que la de estar mejor en esta parte que en aquella otra. Son los pueblos. Aquí se dijo, y a trabajar. ¿Quién fue el fundador de este pueblo español, cualquiera de los pueblos españoles? De muchos no se sabe quién los fundó.
Lo que sí se sabe es que ningún pueblo fue fundado por los mercaderes. Al contrario, los mercaderes acudían donde estaban los pueblos para explotarlos. Todas las villas y los caseríos y las aldeas están fundados bajo la base del pescador, del pastor o del labrador. Esta fue la vida primitiva, el núcleo primitivo. Del mañoso, de entre los pescadores, de entre los pastores y de entre los labradores salió el artesano, del cual el artista es una evolución. El lugar tuvo carpintero o albañil o herrero, los 3 oficios más remotos. De ellos han salido todos los demás. Es preciso, pues, proseguir estas condiciones de vida natural, que es el origen de la sociedad, apartándose de las costumbres y profesiones que no respondan a un criterio humanitario y que además sean enemigas de la salud de los hombres, que siendo enemigas de la salud de los hombres, lo serán también de su bienestar. Fácil nos fuera probar que la vida primitiva era vida común, vida que perturbaron el mercader y el conquistador, vida que aún perturban los mercaderes y los conquistadores, a nombre de una civilización que es un robo y un asesinato continuo. No hemos de seguir su evolución ni su historia. Hemos de reconocer que la vida en común es la vida primera y pacífica. El holgazán pensó en vivir del trabajo ajeno. Este es el origen del bandido, que se convertía en rey o en emperador cuando salía victorioso del empeño y que era ejecutado cuando lo vencían. Claro, es que es lo que vemos ahora, ¿verdad? Vemos a holgazanes y bandidos que son los que están dirigiendo este país y es lo que queremos cambiar. Adelante. Y además, claro, Mario, es que realmente cómo se ha transformado, porque claro, es muy tramposo, parte de la sociedad hay una trampa, que es el cómo utilizamos este lenguaje. Claro, holgazán ha venido a sustituir lo que define a una persona que lo que quiere llevar a cabo es la vida contemplativa, ¿no? Entonces, claro, realmente también de qué estamos hablando, qué es lo que se está denostando con estos términos y qué es con lo que realmente ha acabado en último término la sociedad para traernos al punto en el que estamos, ¿no? Exactamente, Natalia, y es como pervierten el lenguaje. Porque a mí me hace mucha gracia escuchar que los políticos trabajan o que el rey trabaja. Vamos a ver, eso no es trabajo, eso es vivir de los demás, ¿verdad? Mira, de hecho, antes de venir, estaba hablando con unos compas y estábamos hablando de la noticia que se ha hecho viral, que me parece maravillosa. El titular, no sé si os sonará, el titular rezaba algo así como: la gran profesionalidad de la princesa Leonor, reconocida por los médicos que bla, 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 bla. Profesionalidad, según los médicos, hablando de una muchacha que lo que ha hecho ha sido no cagarse encima, literalmente, porque estaba con una gastroenteritis. Entonces, hemos llegado a definir esto como comportamiento profesional. O sea, estamos en unos niveles y en unos términos que no tienen ningún sentido. Y claro, cuando hablan, es que la gente es una vaga, no quiere trabajar. Hombre, tal y como concebimos el trabajo actualmente, ¿quién quiere trabajar? O sea, nadie. Y no me creo que alguien me diga, no, es que me encanta trabajar y pues no, hombre, no. Efectivamente, ya hablamos de este tema en el secuestro de la verdad. Bueno, estos conquistadores, bandidos, convertían en tributarios suyos a los pueblos que conquistaban, de lo que hacen actualmente, ¿verdad?, los políticos y toda esta gentuza. El capitán de los bandoleros se fortificaba en una colina, sus sacerdotes o sus soldados pasaban a recoger los tributos. Las actuales contribuciones no son otra cosa que reminiscencias de aquellas gabelas, ¿verdad? Porque ahora estamos pagando impuestos para mantener a toda esta casta de parásitos. Desde luego, es el origen de la nobleza, de la que tan ufanos se muestran sus descendientes. Su sangre azul es la del holgazán asesino, ¿verdad? Del asesinato y del robo salió el señorío, sale aún en nuestros días. Más rico el que más vida ciega y el que más dinero roba. De ahí se hace la riqueza, ¿verdad? Bueno, y mientras haya mío y tuyo, cualquiera que sea su forma, habrá asesinos y ladrones. Habrá leyes que amparen el asesinato y el despojo, leyes que, no obstante, los sacerdotes del derecho llamarán sagradas, y algunos dirán que provienen de Dios. Sí, además, bueno, y hablando de la procedencia de Dios, igual, ¿cuántos bienes de la Iglesia
por y para los necesitados, supuestamente. Bueno, en fin, cuántas vueltas podríamos dar hasta alrededor. Hay vestigios sobre la tierra de la vida en común como los hay en las almas. Bienes comunales tendrían aún todos los pueblos si poco a poco el cacique, amparado por el ministro y por las triquiñuelas a las que prestan las sacrosantas leyes, no los hubieran expropiado. No obstante, bastantes pueblos aún conservan bienes comunales, sirven para el pasto del ganado y para el fuego del hogar. Muchos poblados aún hoy mantienen el ganado en común. Un pastor recoge el del lugar y lo saca al monte, que es de todos. Las bestias ya lo saben. Al soltarlos se reúnen en el sitio acostumbrado, lo mismo ovejas que vacas, que cabras, que algún cerdo. Y al ver llegar el pastor, se dirigen agrupados a las tierras comunales, que son también de todo el ganado. De vuelta al pueblo, cada bestia o cada grupo de ellos se van solas a su casa. Al pastor no se le paga con dinero, sino con productos de la tierra. Aún en muchos pueblos no se pagan jornales, se devuelven. El trabajo con trabajo es pagado, y así son pagados el herrero, el albañil, el carpintero, y hasta en algunos lugares el mídico, el albéitar y el cura, que poca falta hace. Sí, claro, es que vemos como otra sociedad es posible, ¿verdad? Otra sociedad que no impere el sucio dinero. Bueno, en pueblos de Aragón y Andalucía hay tierras labradas en común, otras por turno entre los trabajadores que menos tienen, y en años de mala cosecha, por acuerdo de todos los labriegos pobres, pues verdad, repite la labranza en la tierra aquella al que la labor el año de cosecha ha sido mala. Cuando en una casi falta trigo para llegar a la cosecha, otro vecino se lo presta a devolver la misma cantidad de trigo después de la recogida de la era. Jamás se paga con dinero. Lo mismo pasa cuando hay que sembrar. Se prestan mutuamente la simetría a pagar con el producto de aquella misma simiente. En muchos pueblos, para el dinero, o sea, para el cambio de los servicios y de las prestaciones, no les hace falta dinero. Mira, Natalia, yo estuve viviendo en Amazonia, ¿verdad? Estuve allí 3 años y me impresionó la vida que llevaban los indios pemones, que estuve con ellos allí. Y ellos no tienen, o sea, no tienen una palabra para decir esto es mío, la propiedad privada. Ahí todo lo que hay es en común. Y es admirable cómo comparten la alegría, la pena, la solidaridad. O sea, yo creo que es la máxima expresión de una comunidad anarquista. Es como viven los indios en la selva del Amazonas. Y qué pocos sitios quedarán de esos, Mario, y efectivamente cuando una sociedad... Es que no me gusta hablar de sociedad, es que prefiero hablar de comunidad, cuando realmente las comunidades comprenden que es que la vida es comunal, que yo no puedo ser feliz si los de al lado mío no son felices, que yo no puedo ser libre si no hay libertad a mi alrededor. Realmente esto es algo que sale... Pienso que debe salir de forma natural. O sea, si yo puedo aportar hoy 2 y tú 3 y mañana la contra, pero realmente todo lo que yo vaya a recoger realmente es para el resto de la comunidad, porque al final todo es de todos. Y claro, para mí es posible, como bien dices tú que conoces el ejemplo, y quiero pensar que de esto venimos y a esto vamos. Sí, efectivamente, y es que debe ser así, o sea, felicidad está en el grupo. Si el grupo es feliz, la felicidad llega a cada uno de los que comprenden ese grupo. Y desde luego ahí, claro, estos quedan pocos poblados, son poblados indígenas, ¿verdad?, que no necesitan ni conocen el dinero para vivir, porque tienen caza, tienen frutos, tienen pesca, y ¿para qué necesitan el dinero? Ni la ropa tampoco. Sí es cierto que allí, pues, digamos, el hombre blanco sí os intenta pervertir, pues, con alcohol, ¿verdad?, con cosas que no necesitan ellos para nada para apropiarse de las tierras. Claro, las hermandades no son más que un apoyo mutuo para casos de enfermedad o de muerte. Casi lo mismo podríamos decir de las cooperativas, que tanto se van extendiendo. No importa que se conviertan algunas en nuevos mercaderes. El propósito es el apoyo mutuo. La comunidad de intereses que de cuando en cuando resucita del alma humana recordando su origen. Y es que claro, en el origen eran así las cosas. Las repúblicas municipales de la Edad Media, por ejemplo, la Federación de los Pueblos Pequeños contra los Grandes, donde residía el tributado,
como los montañeses de la provincia de Tarragona contra el arzobispado. Bueno, las comunidades de Castilla, las germanías de Valencia, los municipios que tenían franquicias y fueros, respondían a un anhelo sentido en la lejanía de las aspiraciones humanas y del apoyo mutuo, y sobre todo no ha habido grandes ideales que no hayan tenido por base la comunidad de bienes. Tampoco importa que, como el cristianismo, haya fracasado en el propósito o se haya reducido a una comunión de elegidos. La cuestión es que en el anhelo de poseer en común los bienes persiste, y la cuestión es también buscar las causas del fracaso. Nosotros ya las hemos encontrado. Es el sacerdocio, ¿verdad, Natalia? Sí, Mario, y al decir sacerdocio no decimos precisamente sacerdote, decimos pastor, jefe, caudillo, los verdaderos enemigos de la libertad y de la igualdad. Si se ponen en común los bienes, pero se mantienen las categorías sociales e intelectuales, los bienes del común pasarán a manos del sacerdote, del amo, del jefe, del confiad en mí, del yo procuraré para todos, y empezará de nuevo la explotación del hombre por el hombre. Hay que sujetar las jerarquías morales a la comunidad de los bienes. Socialmente hemos de ser todos iguales, lo mismo ante los bienes de la tierra que ante los bienes del alma. El que quiere ser más que otros por su talento, a menudo no tiene talento, aunque tenga algo que a talento se parezca. Sobre todo, palabra que en muy pocos casos representa talento y se cree humilde y ajena a toda categoría. Claro, yo recuerdo cuando salía el Bourbon diciendo la justicia es igual para todos. Un chiste muy bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar cómo creemos nosotros que son los municipios libres, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al establecimiento y a la práctica de los municipios como una sociedad, como una aproximación al anarquismo y como un principio de la sociedad y vida que se avecina y que casi se toca ya. Ya hemos visto los vestigios del comunismo libertario en los campos, en las costumbres y en las ideas. Todo lo hemos explicado anteriormente, ¿verdad, Natalia? Y creemos que la solución de esta sociedad o de esta humanidad es caminar hacia eso, caminar hacia el comunismo libertario. La ayuda mutua, la libertad se practicarían si no interviniera la autoridad para impedirlo. Se ha discutido mucho sobre si con un acto de fuerza se puede o no se puede establecer una sociedad anarquista. Desde luego, nosotros opinamos que se puede. Además, el hecho de que con un acto de fuerza no podamos establecer la anarquía, o sea, una sociedad libre, una sociedad sin autoridades y sin imposiciones, no supone que hayamos de prescindir de la anarquía por no recurrir a la fuerza, ni que hayamos de prescindir de la revolución, porque con ella no sea posible el establecimiento de una sociedad de libre apoyo, y menos supone aún que hayamos de ensayar un nuevo puente para trasladarnos a la verdadera libertad política y a la verdadera igualdad económica. Claro, es que esto es muy cierto, y lo hemos visto continuamente cuando nuestras manifestaciones, nuestras protestas sociales son siempre reprimidas por la fuerza de la policía. Eso ellos lo llaman imponer el orden, ¿verdad? Y nosotros lo que decimos es luchar por la libertad. Bueno, lo primero que hace falta en estos casos es ver qué se debe hacer y prepararnos para hacerlo bien, ¿verdad, Natalia? Sí, no aludimos ahora. Precisamente a la cultura, que ya hemos dicho que en otras ocasiones que con los hombres incultos de buena voluntad se puede practicar mejor la justicia social que con los hombres cultos de mala fe. Por otra parte, tampoco es de avisados esperar la cultura que nos pueden ofrecer los poderes. Los poderes dan la cultura que conviene a su defensa y no la que interesa al bien del pueblo. El pueblo habrá de adquirir cultura propia en las fuentes de la vida, en sus propios pensamientos, en sus propios sufrimientos y en los libros que escribieron aquellos que nunca fueron poder y que no han hecho distinción entre sus conveniencias personales y sus ideas. De manera que no hemos de pararnos mucho en esto de la cultura, aunque hayamos de pararnos bastante en esto de la buena voluntad de los hombres. Ante todo, Mario, ¿qué es revolución?
La palabra necesita aclaraciones en una época que llama revolución al establecimiento del fascismo en Italia y de la República en Alemania, en Polonia y hasta en España. ¿Qué ha subvertido al fascismo? Mantiene el Estado, mantiene el capital, mantiene la Iglesia, nada ha subvertido. ¿Qué ha subvertido a la República en España, en Alemania, en Polonia, en cualquier país en los que han cambiado de régimen político? Nada. Mientras el poder, mientras el capital, mientras la Iglesia, mientras la propiedad privada subsistan, no habrá hecho una revolución fundamental cuyos beneficios lleguen al pueblo. Podríamos decir que en un mundo no ha habido más que 2 o 3 revoluciones, la de los esclavos, la de los siervos y ahora que empieza la de los asalariados. Revoluciones en una misma revolución. No obstante, siempre ha quedado en pie el señorío, porque siempre ha quedado en pie el poder, que es lo que ahora se intenta destruir. Del carácter de la Revolución rusa, podríamos contar también algo, que no mantiene la Iglesia, pero sí el capital y el poder. Y porque mantiene el poder y el capital, en Rusia no se ha hecho una revolución, se ha efectuado únicamente un cambio de régimen político. Claro, esto lo vemos continuamente, ¿verdad? Quítate tú para ponerme yo y siguen los mismos perros con distinto collar, ¿verdad, Natalia? Sí, porque realmente esto es un cambio de modelo continuo, porque lo bueno que ha hecho el capitalismo, los movimientos neoliberales, es que realmente tienen una capacidad de adaptación brutal, van un paso por delante, porque claro, tienen mucho más recursos y como ellos lo preparan, ellos saben por dónde respira y claro, les es muy sencillo, es como, uy, esto parece que no funciona, le damos la vuelta, pero seguimos siendo los mismos. Y sobre todo es que la gente cae siempre en la misma trampa, cae siempre en ir a votar, en enfrentamientos ideológicos unos contra otros, y son los mismos los que están siempre en la parte de arriba de la pirámide, ¿eh? Y hasta que no se dé esto cuenta a las personas, no nos demos cuenta de que esto hay que cambiarlo, que hay que subvertir esa pirámide y que otra vida es posible. Sí, dime, Natalia. Mira, que os iba a comentar que precisamente hoy nos decía una compa acerca de una frase que dice que es más vigente que nunca, del viejo profesor Tierno Galván, que decía: el problema de España es que los hijos de los fascistas son más fascistas que sus padres. Entonces, es esto, que no solamente es que se mantengan, es que además parece que se van acentuando según pasan los años, ¿no?, estos comportamientos. Sí, desde luego, bueno, precisamente de este tema hablaremos la próxima semana. La próxima semana trataremos el auge del fascismo y sobre todo el tema del 20N antiautoritario. Bueno, para seguir con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Existe en aquel país el que no trabaja y vive bien. Político, reyes, magnates. Y existe el que trabaja y vive mal, que es el resto del pueblo, que somos trabajadores, ¿verdad? Que enriquecemos a los políticos, a los reyes y a los magnates. Y a esto no se puede llamar revolución. Lo vimos, como dice Natalia, ¿verdad? La revolución rusa mantiene el capital. Cambian al perro, pero sigue siendo el mismo collar, ¿verdad? O al revés. Bueno, desde el momento en que mantiene el salario, que el capital sea del Estado o del particular, es igual. Así pues, ¿qué hará una revolución que desee establecer la justicia social y la libertad política? Bueno, primero, ante todo, abolir el poder. ¿Y cómo se puede anular el poder?, os preguntaréis. Pues sencillo, no dándoles a los hombres y a las mujeres ni armas que lo defiendan, o sea, no dándole el poder a personas ni armas que lo defiendan, ¿verdad? Negándoles gabelas y contribuciones para quitarle elementos de vida. En cuanto a los que creyeran que se puede regentar el poder sin ser tirano y sin gozar de privilegios económicos, no le podemos presentar ejemplos vivos, porque no existen, ¿verdad? El poder es precisamente ser tirano, porque en este momento no funciona, ¿verdad? En el mundo un poder socialista de pura evolución democrática, pero claro, existe el poder comunista ruso, existía, que se tiene por el más avanzado de la Tierra, y como todo el mundo sabe, ¿verdad?, en Rusia se ejerce hoy una mayor tiranía, que no ser poco, y bueno, en España lo vimos además, ¿verdad?, que siguen gozando de privilegios económicos todos los burócratas que continúan viviendo del Estado. Queda pues bien patente que no hay poder ni puede haberlo sin servidumbre política
y sin privilegio económico, y que nadie ha nacido para ser gobernante ni para ser gobernado en razón de su poca o de su mucha inteligencia, que es lo que hemos hablado antes. Deben pensar en una sociedad sin poder cuantos quieren un mundo sin pobres ni ricos, sin amos ni esclavos. Sí, como dijimos, un acto de fuerza no nos puede conducir a una sociedad anarquista, nos puede colocar ante sus puertas sin necesidad de una república socialista ni de una república comunista. Es más, no debemos establecer tal suerte de república si queremos acabar con la pobreza y con la tiranía. ¿Y cómo funcionará, Mario, el municipio libre y dueño en común de su riqueza? Lo mismo que ahora funcionan los municipios, solo que entonces sus habitantes trabajarán para todos los vecinos y el producto del trabajo para todos será también. Que no se nos diga que sin autoridad no se puede vivir. Piensen, los que tal opinarán, que en las veces que en los pueblos y también en las ciudades ha intervenido la autoridad que no haya sido o por su propio prestigio o por cometer alguna injusticia o por una cuestión que ha tenido su origen en la existencia de pobres y de ricos para arrancar gabelas al que suda y trabaja. De ahí porque hemos dicho muchas veces que hay que echar a un lado a los que pretenden conquistar el poder y a los que al día siguiente de la revolución social quisieran sustituirlo dándole un nombre distinto. Estos habrán de ser entonces los peores enemigos de la libertad y de la igualdad, porque habrán de ser los que quisieran continuar con las clases y la explotación del hombre por el hombre con el pretexto de que ha de haber una administración y una dirección, y que nos dispensen los intelectuales y hombres de carrera que de buena fe trabajan por la emancipación del asalariado y no desean, dentro de la sociedad de productores que se está formando, ninguna situación privilegiada. Como hemos visto, pocos intelectuales que no deseen vivir del trabajo ajeno y no aspiren a puestos distinguidos en una sociedad de hoy y en lo del mañana, preferimos excluirlos y formar una sociedad de iguales, en la que todos seamos productores en uno u otro sentido. Y claro, es que realmente a este respecto, Mario, es que hay, pues igual, es que esto realmente es un tema amplísimo del que se puede hablar mucho, pero efectivamente tenemos que prevenirnos muy mucho de esta gente que efectivamente está convencida de que, claro, sí, un cambio es necesario, pero bueno, con un tipo de administración y de organización porque, hombre, es que no todo el mundo sabe, es que esta es lo que nos tenemos que quitar, este estigma. Realmente tenemos que entender que todo tiene que ser horizontal, que todo el mundo tiene capacidades, que todo el mundo puede hacer construcción comunitaria. La cuestión es dejar el espacio para que estas personas vean cuál es el espacio en el que podemos cada uno intervenir para hacer esta comunidad grupal, ¿no? Y por supuesto, hablando de los intelectuales, claro, son personas que de norma están totalmente fuera de las esferas públicas y por supuesto de poder, porque son gente que comprenden el mundo de otra forma diferente, y creo que desgraciadamente por eso muchos intelectuales de nuestra historia mueren frustrados, enfadados seguro, porque claro, el ver que es posible pero que en nuestras cabezas parece que no cabe, tiene que ser un poco... Claro, y es que además, joder, es que es evidente que funcione y el ejemplo de esto es nuestro sindicato, CNT, AIT. Nosotros somos totalmente horizontales. Nosotros todas las decisiones las toman las asambleas, no las toma una persona. Nadie ejerce un poder ni está por encima de otro. Y esto es realmente se puede llevar a cabo a la sociedad. Y además quiero hacer, perdona Mario, el inciso, porque claro, hablando de producción y de que todo el mundo tenga su espacio, claro, ahora mismo en la sociedad que tenemos conformada no entendemos como algo productivo y necesario para el desarrollo comunal las artes y las diferentes expresiones de la intelectualidad, pero claro, es que tanto vale el trabajo de la tierra de la que necesitamos comer todos, como el trabajo y los pensamientos de una persona que por su perspectiva vital pueda aportar otro tipo de pensamientos, ¿no? y de desarrollos. Claro, desde luego es que son tan evidentes los síntomas de descomposición de la sociedad burguesa y hemos hablado tantas veces de ella que nos creemos relevados de insistir sobre la quiebra burguesa. Está a la vista, lo proclaman los mismos defensores del capitalismo. Las causas políticas de esta quiebra burguesa que está tan cerca que, como hemos dicho otras veces, no dará tiempo a que los trabajadores se preparen debidamente. Son la falta de elementos de vida y de libertad, que en el sistema económico burgués se concede al que no tiene dinero. Claro, es que esto lo vemos continuamente, joder.
Vemos discursos fatalistas de cambio climático, de todo, pero realmente no afloran los discursos de que otra sociedad es posible y deberían aflorar y deberían entenderlo la gente, pero claro, es peligroso para el poder y por eso no permiten que se hagan este tipo de discursos como el que estamos haciendo hoy aquí en Radio Tirso Libertaria. Y además vamos a acentuar un poco más este discurso, Mario, porque es verdad que no solo otra sociedad es posible, sino que otra sociedad es necesaria y tenemos que abogar por esto. Exactamente, de nada le sirven al poder la democracia ni la igualdad ante la ley. Sabe, además, que la democracia es solo una delegación y que los delegados del pueblo a la hora de actuar se venden o se acobardan. Solo la acción directa del pueblo hace justicia y busca libertad, porque él mismo se la administra sin delegación. Por esto, mientras haya delegados, representantes, pastores, caudillos, reyes, el pueblo será esclavo y pobre. Ya tratamos este tema en la trampa de la representatividad hace unos meses. En el orden moral, el fracaso está manifiesto como en el orden político, porque moralmente las religiones y los partidos han fracasado. Ninguno ha podido dar al creyente ni al partidario lo consignado en la doctrina y en el programa. Pero luego siguen yendo a votar, es que es alucinante. Claro, es alucinante, como no saben ningún tipo de solución, pero les han aferrado y bien y claro, siguen por si acaso, en algún momento llegará. Exactamente, eso es el secuestro de la verdad que tratamos también en otro programa. Porque claro, las doctrinas y los partidos han fracasado por la diferencia que va de lo que dicen sus jefes a lo que hacen. Desde el momento en que en siglos de existencia no han podido practicar la doctrina, es que la doctrina es falsa, o lo son los hombres que la predican, ¿verdad? La consecuencia es la misma. Hay que prescindir de la doctrina y hay que prescindir de sus hombres. No cabe esperar más. ¿Han venido a darnos la libertad? No la han dado. ¿Han venido a darnos la igualdad? Tampoco nos la han dado. ¿Han venido a darnos la justicia? Desde luego que no la hemos visto por parte alguna. ¿Hemos de esperar eternamente a que se nos dé todo esto? Pues yo creo que no, Natalia. Claro que no, Mario. Y el defecto está en la misma palabra. No se nos ha de dar, porque la libertad y la igualdad son nuestras, nacieron con nosotros. Y mientras esperemos que nos la den los papas, los reyes, los presidentes, los pastores, los jefes, no la vamos a tener nunca, porque se la quedarán ellos. Pero el fracaso, en síntesis, es este. Tenemos un sentido moral del mundo y de los hombres que ni el catolicismo, ni el capitalismo, ni la política han podido dar. Después de habernos prometido lustros, siglos y épocas que se nos sería dado. Basta ya de mañana, hoy. Basta ya de yo te daré, de confía en mí. No hemos de confiar más que en nosotros. Hay que arrinconar programas y doctrinas. El único programa y la única doctrina ha de ser lo que cada uno siente dentro de sí mismo, que como todos somos de una misma raza, a todos nos es común la libertad de pensar, la libertad de comer, la libertad de actuar. Y no hay más. Lo otro es todo embustería. Esperemos que este mensaje vaya calando en las personas para conseguir un cambio real. Bueno, os dejamos con un poco de música Camino sin fin de Ars Amandi.
dice la historia es un cuento infinito que nunca tiende a terminar, donde el fuego cruzado derriba a su paso toda una ciudad sin cesar, y observando la angustia que cae sobre ellos sin tener una solución, donde miras al cielo y observas la lluvia que cae sin parar. No importa el hecho, es matar y ver cómo sufre la gente por un retorcido que solo pretende ganar. Una guerra imposible, perdida hace tiempo, sin saber que no va a triunfar, sin saber que su odio es el odio de todos, pero contra él nada más. Su maldita conciencia caerá sobre él una vez y otra vez. No importa el hecho, es matar y seguir camino sin fin, tus manos manchadas de sangre y poder, tu absurdo placer hace retumbar la tierra y la fuente de la libertad. Donde tú te escondes y mira la que has preparado. Campos llenos de cruces, paredes manchadas, familias que no volverán a vivir en su tierra, una tierra maldita donde antes se podía estar. Y ahora pisas en falso y te borras del mapa y preguntas por qué. No importa el hecho, es matar y seguir traficando deseos, sedientos de orgullo, buscando medallas de honor, sin pensar que su muerte por una bandera merece la pena. Y ya ves, tus soldados se marchan y tú con tu ansia seguimos donde esto empezó. Es la historia de siempre que no cambiará, la afición perderá. No importa el hecho, es matar y seguir camino sin fin, tus manos manchadas de sangre y poder, tu absurdo placer hace retumbar la tierra y la fuente de la libertad. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha.
os recordamos nuestro grupo de Telegram Radio Tirso Libertaria. Es muy ameno. Bueno, pues siguiendo con el tema que estamos tratando hoy, ¿verdad? Cómo vivir la anarquía. Pues claro, es que así es, Natalia. La bancarrota de la sociedad burguesa está llamando a las puertas de la sociedad del porvenir, que representan los trabajadores y trabajadoras con los ideales de igualdad y de libertad verdaderas. Desechad el propósito obrero de conquistar el poder. El poder es como unos zapatos destrozados. De nada os habrán de servir como no sea para dar entrada al lodo que os ensuciará los pies y las almas. No ha habido, ni hay, ni habrá poder que emancipe al poder de la tiranía, del privilegio, ni aún del hambre. La libertad de pensar, la libertad de vivir, la libertad de trabajar no os la dará ningún poder. Lo hemos explicado antes, ¿verdad? Que en la naturaleza todos nacen libres e iguales, porque todo mando se sostiene sobre la esclavitud y el sacrificio de los mandados. Esto es lo que tenemos hoy, la sociedad. Somos trabajadores, esclavos, que estamos manteniendo a reyes y a políticos, y esto hay que cambiarlo ya. Porque claro, ya saldrán de sus escondrijos los capitalistas que se han encerrado en sus casas con cuanto dinero pudieron coger. Estableced, obreros, el municipio libre, dueño en común de sus bienes. No permitáis que nadie coma sin haber antes trabajado, y ya veréis cómo salen de sus madrigueras los que se han encerrado en ellas con el dinero que vosotros habéis producido. Dijimos hace ya algunos años que la sociedad capitalista caería en manos de los trabajadores sin que estos estuvieran preparados para recibirla. Sostenemos hoy el mismo criterio. Esta vieja sociedad capitalista se desmorona mucho más rápidamente que adquieran capacidad los elementos que han de constituir la sociedad nueva, una sociedad anarquista. En realidad se produce aquí el mismo desequilibrio que observamos entre el progreso científico y el moral. El científico camina mucho más aceleradamente que el moral, y por esto se da al progreso científico una aplicación contraria a los intereses morales de la humanidad. Adelante, Natalia. Y no solamente, Mario, por la diferencia de progreso, porque claro, aquí yo hago un paréntesis, porque ¿qué es el progreso de la ciencia? Pienso que lo que va totalmente excesivamente acelerado y totalmente desacompasado con el desarrollo de la moral y con el resto de las ciencias es el progreso tecnológico, y esto no pasa solamente por esta diferencia, sino también por esta separación del progreso de la ciencia con respecto al progreso de la moral, que la filosofía, que las ciencias de la naturaleza también son ciencias y son necesarias para que este progreso científico sea sostenible y sea adecuado a lo que necesitamos nosotros como comunidad y como seres pensantes, seres morales y seres naturales. Claro, efectivamente, porque no existe una moral social capaz de aplicar en el bien la capacidad científica de nuestro tiempo. Pero a la hora presente no podemos discutir si la clase trabajadora está o no en condiciones de hacerse cargo de la nueva vida económica, política y moral que representa el socialismo. El problema es otro. El problema lo plantea el hecho de que la sociedad presente se le caiga de las manos a la burguesía y que sea preciso establecer en su lugar unas condiciones sociables más justas y armónicas que las actuales de la mejor manera posible. Ahora bien, ¿quién prepara las revoluciones? Pues nadie, porque no tienen especialistas. Si los tuvieran, ¿quién haría la revolución por preparada que estuviere? Ya lo decimos otra vez, nadie, porque la revolución no tiene peones. Bastará con que los obreros no quieran morirse de hambre para que la revolución se produzca. Y vamos en el camino, porque es que la pobreza sigue aumentando. Llegará un momento en que la gente se levante, dejen de ir a votar y cambien las cosas. Bastará con que los trabajadores se nieguen a pagar las cuentas de los gastos hechos por el capitalismo para que la revolución se produzca, así no con capacidad o con solo la capacidad que supone negarse a ser el instrumento de las clases directoras.
¿Qué pasaría si de repente a mañana todos nos negáramos a pagar la factura de la luz, verdad? Y es que esta es la clave, Mario, además es tan simple, o sea, es que además me parece que hay dos conceptos capitales, es el negarnos a morirnos de hambre y a decir, basta, que ya no trabajo para ti, pero claro, tenemos que decirlo todos, porque realmente todos es los que tenemos, o sea, es como tenemos fuerza, vaya. Exactamente, porque como los desheredados no se avengan a desaparecer por medio del hambre o de las balas, según la bancarrota de la sociedad burguesa, con preparación y sin preparación revolucionaria, con capacidad y sin capacidad obrera. Claro que si los trabajadores de buenas a primeras quisieran montar una sociedad a la perfección, no podrían montarla, pero si se contentan con una sociedad que asegure la vida y la libertad a todos los participantes en ello, la misión ya no es tan difícil, ¿verdad, Natalia? Sí, Mario, pero bueno, por de pronto la burguesía, que son los señores del ejemplo, no puede dar de comer a 20 millones de hombres que hay parados. Es indudable que si la sociedad estuviese en manos de los trabajadores, aquellos parados no existirían. ¿Qué supone la ciencia mecánica ante este hecho? ¿Qué interés puede haber superior al interés de dar de comer al hambriento? No seremos sabios, pero estableceremos la solidaridad humana. Esta bastará para salvar al mundo del hambre y de la guerra. Sobre todo, hay un hecho innegable, que la sociedad se derrumba. Si porque el obrero no está científicamente preparado para hacerse cargo de ella, la abandona, se apoderarán otra vez de la finca, de la sociedad, el administrador, el intermediario, el burócrata, el arrendatario, y entonces los trabajadores seguiremos siendo otra vez asalariados, aunque lo seamos de nuevos amos. Claro, y hay que recordar cómo desde el poder, ¿verdad?, están amenazando siempre con las listas del paro, con el paro, para que los trabajadores acepten su situación. Y esta es la trampa, ¿verdad, Natalia? Sí, además esta frase que tanto le gusta a los jefes, de que en la calle se pasa mucho frío. Madre mía, no han pasado frío en su puta vida ellos, que es la triste pena. Tal representa el socialismo y el comunismo de Estado, esto que os comentamos. Los jefes, los caudillos, los comités y los comisarios serían los nuevos administradores de la cosa pública, como ahora lo son los capitalistas con igual provecho. En opinión de los monárquicos, España nunca hubiera estado en condiciones de establecer una república. En opinión de los republicanos, España nunca estará en condiciones de establecer el socialismo. Y hasta en opinión de muchos socialistas, el pueblo nunca podrá vivir sin una gran burocracia que lo guíe y lo administre. Además, ¿saben tanto nuestros gobernantes de ahora como sabían los pasados? Hemos de decir que no. ¿Saben más estos gobiernos de ahora que nosotros que estamos por ellos gobernados? Hemos de decir que tampoco. Es preciso desechar, entonces, de las mentes proletarias el concepto de la inferioridad para que nos hagamos cargo de la vida social, admitiendo, como nosotros admitimos, la incapacidad de la clase obrera para sostener una sociedad de civilización científica, pero que a pesar de la ciencia vive entre miseria y la guerra, comprenderemos que lo estará para fundar una sociedad sobre el trabajo y la paz. Claro, porque con trabajo y buena voluntad de todo puede salirse. Claro, conviene que el obrero se fije en quien le dice que aún no está capacitado para dirigirse a sí mismo, si se lo dice un jefe o un caudillo aspirantes al gobierno del país, aunque solo sea el gobierno del sindicato, ¿verdad? Puede tener, por cierto, que la desconfianza de la capacidad proletaria es, desde luego, interesada. Claro, si la actual sociedad funcionara medianamente y para derribarla se necesitaran ríos de sangre, bien estaría que antes se pidiera cuidado, tiempo y preparación. Pero aquí no se da este caso, ¿verdad? La sociedad se cae por sí sola, como se cayó por sí sola la monarquía en España. Y no cabe decir, es preciso antes capacidad. No da lugar a capacitarnos debidamente y hemos de prepararnos sobre la marcha y de la mejor manera posible. Hay un programa inmediato a realizar y es asegurar la vida a todas las personas, estimándolas hijas de la madre tierra. ¿Cómo asegurar esta vida? Bueno, pues tenemos ideas universales, pero universalmente no puede ser. Hay naciones más atrasadas que otras, hasta hay pueblos más atrasados que otros. Esperar a que todos estén preparados para practicar la igualdad y la libertad universal sería esperar demasiado, ¿verdad?
no puede hacerse la revolución social universalmente, ni pudo hacerse la revolución política que dañaba estos pocos intereses. Claro, porque, en fin, la fruta de un mismo árbol no sazona a la vez. ¿Cómo han ido a sazonar todas las cabezas a la vez? Es según la parte de la tierra donde está colocado el árbol, es según el lugar que ocupa en una misma provincia o en un mismo valle, y aún en el mismo árbol, según si el sol le da más o menos tiempo. Porque por esto nosotros, de Ideas Universales, somos partidarios de la Federación de Municipios Libres y dueños de sus destinos. Según les bañe el sol de la cultura, y al decir cultura decimos solidaridad y justicia. Establecerán la propiedad común y abolirán la autoridad, como se mata a un parásito, ¿verdad, Natalia? Sí, Mario, y el mismo temor que pueda haber de que sean enemigos dos municipios, lo de hoy, de que sean de los dos sindicatos, dos estados, además las cosas son cuando han de ser, y hasta los mismos que empujamos para que sean cuanto antes, formamos parte de los elementos que contribuyen a que las cosas sean cuando hayan de ser. Son de ahora estos sentimientos de paz y de solidaridad, base que hay que dar a la vida colectiva y de relación. Un hombre, por individualista que sea, no puede vivir solo siempre. Necesitará un compañero, necesitará amor, necesitará progenie, necesitará amistades, necesitará en un entorno natural acertado. La familia ha formado el municipio, la comarca, las comarcas, allí donde abundan unos mismos apellidos, y si las relaciones y la humanidad han de tener base, ¿cuál mejor que el municipio, dueño de su término y de sus destinos, para crear, por medio de la Federación de Municipios, la Federación Universal, unidos todos por el interés común de paz, libertad y justicia? Que el obrero no espere obtener por medios legales su emancipación económica y política. Ya hemos demostrado, y lo demuestra la práctica, que la burguesía no dará a los trabajadores otros medios legales que aquellos por los cuales no les pueden quitar sus privilegios. En la Constitución se escribirán muchas libertades, pero cuando merced a ella el obrero esté próximo a obtener sus reivindicaciones, todas las libertades se borrarán de la Constitución o se obviarán, como ocurre ahora mismo, oponiendo a las aspiraciones del pueblo la fuerza armada. Ante esta perspectiva, que es la realidad de todos los días, no nos queda más remedio que recurrir a la fuerza, aunque con ella, de momento, no sea posible establecer sociedad anarquista. Al final, la tierra la hacen las personas que la habitan, las personas que están tejiendo esta comunidad necesaria para vivir en armonía con su alrededor, y de la conexión entre diferentes comunidades. Al final depende el establecimiento de esa sociedad anarquista, que claro, que aún introducida con la fuerza, de algo hay que partir. Claro, porque es que las revoluciones es la base de la palabra. O sea, una revolución es un cambio de sociedad, un cambio de régimen, y esto por las buenas no se va a conseguir, porque sobre todo los que están en el poder no van a apartarse para que se emancipe la sociedad. Entonces, claro, habrá que lucharlo. Todo, si no se lucha, no se consigue. Y claro, queda un recurso para demostrar más palpablemente, si ya no estuviese demostrado, que por medio de la percusión no se puede acabar con los privilegios que para sí ha establecido el propio capitalismo. Los demócratas dicen que no hay más voluntad que la del pueblo, que la única soberanía es la del pueblo, que ellos en el Parlamento representan la voluntad nacional. A mí eso me chirría cada vez que veo a un político hablando por el pueblo. No, señor, habláis por vosotros y por vuestro partido y por vuestros amiguetes y por mantener vuestros privilegios. No os importa el pueblo para nada, porque si esto fuera verdad, si toda soberanía sale del pueblo, si el país ha de hacer lo que acuerde su mayoría, y si el poder democrático a la mayoría del pueblo representa, ¿por qué no dar a los pueblos la libertad de establecer, por medio de la democracia, por medio de la mayoría, la estructura económica del mayor número de cada pueblo acordara? No se lo dan porque la democracia es una falsedad que solo sirve para dar a los pueblos una libertad que de nada habrá de valerle. Cuando hablan de la Constitución y se meten en la boca la Constitución, es todo mentira. El derecho, todo el mundo tiene derecho a una casa. ¿Dónde están las casas?
Si nadie puede pagársela con un salario en los fondos buitres, por eso están las cosas así. Claro, dicen, el pueblo es soberano, pero en su soberanía no puede poner en común la propiedad privada. Es que no debería existir la propiedad privada como tal. Luego, sobre la soberanía y la voluntad del pueblo, hay el interés del capitalista y del proletario. El obrero podrá hacer uso de todas las libertades, pero no de aquellas por medio de las cuales pudiese cambiar la propiedad de los talleres o de las fábricas, que es lo único interesante, que sería la única que valdría la pena de acudir. Porque, en fin, esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? O sea, los medios de producción se hacen ricos a través del trabajo de los trabajadores. Cuando dicen, no, es que los empresarios arriesgan, no, los que arriesgan la vida son los trabajadores, para que tú te enriquezcas. Claro, y además también qué tramposo es esto, Mario, es que los empresarios arriesgan el qué, que viene de dónde. O sea, quiero decir, ojalá tuviera yo cosas que arriesgar, es que claro, es que esto que están arriesgando no les corresponde. O sea, no es legítimo suyo, es una herencia que viene de dónde, que realmente cuál es el origen de esto, entonces, ¿qué están arriesgando? No, hombre, no. Bueno, aquí tenemos el ejemplo en España, ¿verdad? Durante la dictadura, cuántos se hicieron ricos, cuántos robaron posesiones y edificios y fábricas. Claro, pero y ya no solamente robar propiedades, Mario, es que cuantísimas cosas se han construido en este país a manos esclavas. O sea, sí. Es que esto es robar la vida y robar la dignidad y hacerse rico literalmente con el sudor y la sangre de los demás. De hecho, las grandes empresas de aquí que siguen hoy en día en la actualidad son herederas del franquismo. O sea, explotaron a presos políticos, básicamente. No, y siguen en la actualidad explotando. O sea, se enriquecieron en aquella época y ahora tienen dinero heredado de... Y no vale con pedir perdón, porque eso sigue en sus manos. Cambian de nombre. O sea, claro, por eso nosotros decimos, ¿verdad?, que el movimiento para poder triunfar tendría que ser de varias regiones a la vez. Lo que nosotros buscamos es una confederación, ¿no? Cortando las comunicaciones telegráficas, telefónicas y terrestres, lo mismo que de vías férreas, que de carreteras, así como los campos de aterrizaje de los aviones. ¿Cómo se hace la revolución, verdad? Pero solo de las capitales, para que las autoridades no supiesen dónde acudir y si lo supieran no pudiesen, porque ellos tienen el poder y lo ejercen a través de esto, ¿verdad? Las personas hábiles de cada región que hayan podido armarse no habrán de actuar aislados ni unidos cada uno en su pueblo, sino que han de reunirse en los sitios estratégicos de cada comarca para hacer frente a la fuerza que el poder burgués mandase en su persecución, ¿verdad? Esto estamos divagando un poco de cómo sería la utopía de emanciparnos del poder de las personas, porque claro, todos los hombres útiles de cada región habrán de dirigirse a la capital de la provincia por diferentes caminos, desarmando a la gente armada que se encontrara al paso, que no fuera adicta, y armando con las mismas armas a la que sí lo fuere. En la capital se destruirá a todas las personas sin distinción que vivieran del presupuesto y se las enviaría al pueblo donde hubiesen nacido para que hagan en el mismo, que hagan la vida de los demás. El que no quisiera trabajar, nada de castigo, se le engordará para que se muera como los cerdos o se le enviaría al monte para que viera si allí le era posible vivir sin trabajar. Esto le vendría muy bien a muchos de estos que están en el Parlamento, ¿verdad? Venga, iros ahí a engordaros y a monte a ver si podéis seguir viviendo sin trabajar, como lo estáis haciendo actualmente, ¿verdad? Se lo dijeran a los maquis de aquella época también. Bueno, igual... Ellos fueron obligados. Claro, igual procedimiento se aplicaría a cuantos no aplicasen sus actividades a trabajo útil en una sociedad sin preocupaciones, sin explotaciones y sin venenos industriales. Los dueños de los municipios, lo primero que habrá que hacer será borrar toda huella de propiedad privada para que sea imposible su ordenamiento y su resolución, que es lo que buscamos, las propiedades comunales, ¿no? Una sociedad comunal,
Conviene abolir la moneda y sustituirla por los productos de trabajo para cambio de municipio a municipio y de región a región según las necesidades de cada una. Esto ya se vivió en la zona de Cataluña y de Aragón, ¿verdad? Abolieron, ¿recuerdas el documental de Vivir la Utopía? Cómo abolieron el dinero, y era posible y era real, ¿vale? Porque es lo que esclaviza, ¿verdad? Bueno, municipalmente se almacenará cuanto sea necesario a la vida y al trabajo de la localidad, llevando cuenta de las entradas y salidas de las personas o ancianos o inútiles para el trabajo. Pues hay que demostrar a la gente que cree haber nacido para dirigir a los demás, ¿verdad? Que administrar y encarrilar en esta y en otra sociedad de buenas intenciones, de intereses generales, es lo más fácil del mundo. Y aquí hacemos un guiño, o sea que esto es una forma de contarlo, pero lógicamente no estamos a lo más fácil del mundo, que hemos puesto el ejemplo de los ancianos y la gente que no pueda ser útil para el trabajo, porque sería una forma de que ellos también pudieran estar participando de esta construcción comunal. No lo estamos enfocando, por supuestísimo, porque no que sea de tontos que son los que lo están haciendo ahora mismo, o sea que esto que sería como cosas que realmente son necesarias hacer de alguna forma, pero que no hay que tener un título ni tiene que poner nadie, que de hecho la gente que sin más pueda tener experiencia, pues oye, o ya está, que es una forma de probar y punto pelota. Es preciso acabar con la casta de las con la casta de los providencialistas, de los indispensables, de los mandarines y saltones. Convendría abolir también el dinero para que de nada sirva a los que lo poseyeran, sobre todo para que no lo utilicen como medio de corrupción, porque efectivamente, como decía Mario, al final el dinero es lo que nos corrompe, lo que nos esclaviza y lo que permite que pueda haber realmente negocios de compraventas, y en esta compraventa entran nuestras morales y nuestros propios cuerpos y almas. Pensa que del oeste, que saltes a que te la go. Marco Lisa, violencia e inteligencia. Sanes que los take. E lo sonia che pare sa che non lancia tu color. James Brown e canalla reveida sta canta. E sa non sai che. Pensa nai e ta arago. Gure ardua e lo datto. E buscalo nana e se ta arago. Aski datto, e sa non sai che. E buscalo nana e se ta arago. Fight the power! Portare a borrocato! Io non vedo ma sa spiegare l'urteante che la storia che ci immaginerava con dei sensi gol! A c'era soas e lo reis goas! A c'era soas e lo reis goas! Erdua e lo datto! Euskal Unana e zeta nago! Aski datto, esan no sei che! Euskal Unana e zeta nago! Catalón, lago, prejuicios arran, hasta induco de tocó. Inteligencia, burua besteko. Si llegue ya con todo go. Estas uno sabe y saque la ballesta seco. Atzera soa soa urrengoa, askiracho, dagoracho, gure ordua edudacho. Mauricia de Quebrea Ganás. Euskal Unana y Zetarronago. Y naiz Josepeña Rosategui. Horiteko saro de Pasarrín, jaikua. Euskal Unana ez eta arronago. Inizu tierra ya. Euskal Unana ez eta arronago. Aski datxo, ez da no sé qué. Euskal Unana ez eta arronago. Euskal Unana ez eta arronago. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro grupo de Telegram, Radio Tirso Libertaria. Bueno, pues contra el anarquismo ha dicho el comunismo de Estado que el poder será necesario para hacer frente a los poderes extranjeros que querrán intervenir en los países que proclamen la revolución social para ahogarla.
Esta premisa es falsa. Contra la Revolución Francesa se levantó la llamada Santa Alianza. ¿Qué hizo la dicha alianza contra la Revolución Francesa? Contra los constitucionalistas españoles, hijos de aquella revolución, se levantaron los 100.000 de San Luis. ¿Qué hicieron los 10.000 de San Luis contra el espíritu constitucionalista? Nada. Desde luego una reacción poco puede contra la revolución de un pueblo. La revolución no nace solamente en un país, las ideas son contemporáneas. Y si la reacción de un pueblo saca fuerza para ahogar la revolución de otro, los revolucionarios de aquel pueblo se mueven para impedirlo, caso que no aprovechen el momento para hacer también su propia revolución. Poco tardaron Francia y Alemania en concebir una revolución de ideas más fundamentales que la del 93, cual fue la del 48, que pronto se convertía en internacional. Aquí en España tenemos otro ejemplo de lo que puede el pueblo contra un poder extranjero. Lo que contra Napoleón no pudo hacer el gobierno español lo hizo el pueblo casi sin armas. No es pues preciso un poder para hacer frente a las armas de Francia, Inglaterra, Italia o los Estados Unidos, que bastante tendrán que hacer para detener a los propios hambrientos y a los propios revolucionarios. Lo que hace falta para vencer son ideales que nos alienten y nos entusiasmen en la lucha. Y si ideales ya tenemos, hay que pensar en batir a los poderosos y a los injustos. Adelante, Natalia. Estimamos, Mario, un error, dar la tierra al que la cultiva. Con ello no se haría más que concedérsela a otro dueño. La tierra no solo ha de ser de todos, sino que han de cultivarla todos, porque no hay ejercicio más completo ni más sano que el cultivo del campo cuando no se trabaja por cuenta ajena. Si el organismo humano ha de ejercitarse físicamente para su equilibrio, nada mejor ni más higiénico que el laboreo de la tierra. La tierra ha de ser, pues, para todos y han de laborarla todos, como un bien común y con amor. Así el trabajo del campo, como los demás trabajos, sería agradable y no agotaría las fuerzas de nadie, ni nadie tendría que levantarse, como ahora acontece, antes del amanecer, en verano y después del anochecido, sin descanso reparador ni alegría en el alma. Por otra parte, si se estableciera la tierra para el que la cultivara, habría que establecer las fábricas por las que las hicieran funcionar y entonces volveríamos a las luchas económicas de intereses opuestos. Para evitarlo, nada mejor que la tierra para todos los hombres y todas las mujeres y que lo sean también las fábricas, los talleres, las minas y los ferrocarriles. En una palabra, Mario, las riquezas que ha creado la especie humana y que creará en adelante. Establecida la nueva sociedad sobre la base de los municipios libres y dueños de cada uno de la riqueza que posea, riqueza en tierras, en herramientas de trabajo, en máquinas, en primeras materias, establecido el producto de trabajo como medido de cambio, la solidaridad humana como unión y lazo, ya pensaremos en el arte y en la ciencia, en las expansiones físicas y morales y en la vida alegre y sencilla. Los goces del espíritu han de ser para todos también, después de que se tenga lo necesario para la vida material, que también ha de ser cuestión de todos, pero sin olvidar que efectivamente estos goces espirituales también son parte fundamental de este desarrollo social, de este desarrollo comunal y necesario también para esta emancipación que necesitamos de la sociedad actual. Entonces, Mario, primero asegurar la panza llena para luego empezar a llenar la mente, pero está claro que tenemos que desarrollar mente y cuerpo para poder emanciparnos. Hay que arrinconar además y destruir cuanto a la salud y al bienestar de los hombres no responda. Todos los trabajadores, a trabajar para todos los trabajadores y a trabajar pensando que si nosotros, que nosotros somos más libres, cuanto menos necesitemos de los demás, además, los municipios también serán más libres cuanto menos necesiten de los otros y para con los otros municipios. Claro, bien está la federación y bien están los pactos de municipio a municipio y de región para aquellas necesidades comunes, pero está mejor que cada municipio se baste a sí mismo, como está mejor que cada individuo se baste a sí mismo, y si pudiera ser que sobrase para ofrecérselo a los demás.
A tal fin, nada mejor que el retorno al lugar de aquellos que lo abandonaron por pobres o por falta de trabajo. Así se descongestionarán las grandes poblaciones, será más fácil el abastecimiento de ellas, se llevará fuerza a los pueblos, que buena falta les hace, y aquellos conocimientos profesionales, industriales y científicos que se hubiesen adquirido en la capital a costa muchas veces de la vida y de la salud. Si pudiera lograrse, y con el tiempo se logrará, que no hubiera poblaciones agrícolas y poblaciones industriales, sino que un mismo pueblo fuese agrícola e industrial, sería un gran bien. Pero habrá que poner por encima de todo la solidaridad humana y la buena voluntad. La revolución social no ha de hacerse para matar burgueses, sino para emancipar a todos los hombres del malestar general, del odio general, del dolor y de la esclavitud general. Esto lo vemos hoy, el discurso del odio, ¿verdad?, y del enfrentamiento continuo, y es lo que queremos evitar. Hay que demostrar que si no somos tan sabios como los defensores de esta sociedad mísera, guerrera y explotadora, en cambio somos mejores moralmente e ideológicamente. Si no pudiéramos hacer esta demostración con hechos, la sociedad de la paz, de la justicia y de la solidaridad humana no podría sostenerse en nuestras manos, porque el único valor positivo que puede reunir el individuo está en su moral y en su salud. Todo lo demás, incluso el saber y el dinero, vale muy poco comparados con aquellos dones. Hasta por egoísmo habría de ser generosa nuestra revolución. Si durante la lucha que se habrá de sostener para implantar nuestras ideas a nadie se mata, como no sea en defensa de la propia vida, ¿verdad?, las naciones no tendrán motivo para intervenir en la marcha de los destinos de nuestro país. A lo menos no tendrían motivos morales, que es lo que más importa. Y si queremos ser personas capaces para establecer una sociedad de justicia y de paz, hay que dar ejemplo de humanismo, de tolerancia y de respeto, ¿verdad, Natalia? Efectivamente, Mario. Tenemos que comulgar realmente y poner en las calles y en las cabezas otra realidad posible, otra realidad distinta, para salir precisamente de este pozo en el que estamos metidos en esta sociedad capitalista, que nos hace pensar que solamente las formas que conocemos son, porque no es cierto. Me gustaría, a lo mejor os parece una moñada, pero dos referencias, no son musicales las dos, pero bueno, hay una frase que me parece que refleja muy bien la sociedad en la que estamos ahora mismo, que dice: soy feliz, puedo elegir el color de mis barrotes. Y me parece que esto es muy claro, es lo que tenemos todos, y me gustaría apelar a donde vamos, que es otra frase que esto, bueno, es famoso en redes, no sé, que supongo que será un autor anónimo, como la gran mayoría de las cosas, que es típico imagen para que os lo pongáis en mente: el Quijote y el Principito sentados de espaldas, y le está diciendo el Quijote al Principito: cambiemos el mundo, amigo Principito, que no es locura ni utopía, es justicia. Pues esto, compañeros, cambiamos el mundo, que es justicia. Y otra sociedad es posible. Os dejamos con cartas desde Gaia y esperemos que os guste.
soltar mi parte animal. No, ya no me pienso callar, nunca nada más. Voy a empezar por decir que no creo la moral de la sociedad. Ni creer que no existe Dios ni Santísima Trinidad del mar. Soñar que hundiera algún velero. Soñar el mar anega el mundo entero, el mundo entero, el mundo entero. Y soñar el mar. Hoy no pienso transigir, no voy a dudar. Hoy voy a dejarme fluir, os vais a cagar. Si un meteorito ayudara un poquito y barriera la humanidad, si solo pegara un diluvio vivito y pudiera recomenzar del mar. Soñar que hundiera algún velero. Soñar que el mar anega el mundo entero, el mundo entero, el mundo entero. Y soñar que el mar. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre vivir la anarquía. Os esperamos la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesen. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas en Instagram y Facebook, Radio Tirso Libertaria. En Twitter, @Radio Tirso Libertaria. WhatsApp 692-720150 y el email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Esto es Vive y Lucha, y hasta la semana que viene, compañeras. Salud. Salud.